4 expertos no pudieron cerrar la compuerta, pero el pobre carpintero encontró la forma. La madrugada del martes 23 de julio amaneció con una humedad pegajosa típica de Veracruz, y Francisco Domínguez ya llevaba 2 horas despierto en el pequeño cuarto que compartía con otros 3 trabajadores eventuales en una vecindad de la colonia Ricardo Flores Magón. A sus 42 años, Francisco era lo que su difunta madre hubiera llamado un hombre de buena madera. Manos grandes y curtidas que mostraban 30 años trabajando con cedro, caoba y pino, ojos que podían detectar 1 milímetro de desviación en cualquier estructura, y un corazón que todavía creía que el trabajo honesto eventualmente sería recompensado. La carpintería naval, El Timón, donde había laborado durante 14 años, había cerrado 6 meses atrás, cuando el dueño simplemente no pudo competir con los astilleros industriales que fabricaban todo con plástico y aluminio. Desde entonces, Francisco sobrevivía con trabajos esporádicos: reparar una ventana aquí, ajustar una puerta allá, arreglar el mueble de algún vecino que no tenía dinero para comprar uno nuevo. Esa mañana tenía una cita para ver un posible trabajo en el puerto industrial, algo relacionado con estructuras de madera en un almacén, y aunque el pago no sería mucho, al menos le permitiría comer algo decente durante una semana y enviar un poco de dinero a su hermana en Orizaba, que cuidaba de su padre enfermo. Antes de continuar la historia, por favor, ayude el canal suscribiéndose y dejando su like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Francisco caminaba por el malecón cerca de las 7 de la mañana, cargando su caja de herramientas que pesaba casi 20 kilos, pero que era su único capital real en este mundo. El sol ya comenzaba a calentar fuerte sobre el pavimento y el olor a sal y pescado llenaba el aire. Pasó frente a las oficinas administrativas del puerto, donde empleados con camisas blancas y corbatas entraban con sus cafés de Starbucks y sus portafolios de piel, viviendo en un universo completamente diferente al suyo. Pero Francisco nunca sintió envidia o resentimiento. Su padre, don Evaristo Domínguez, carpintero de barcos durante 40 años antes de que la artritis lo obligara a retirarse, le había enseñado algo fundamental. Mijo, cada quien tiene su chamba en este mundo. Unos mueven papeles, otros movemos madera. Pero al final del día, cuando hay un huracán y necesitan reparar algo de verdad, ¿a quién van a buscar? Al que sabe trabajar con las manos, porque los papeles no arreglan nada. Esas palabras siempre le daban fuerza cuando las cosas se ponían difíciles. Mientras buscaba la dirección exacta del almacén donde debía presentarse, escuchó voces elevadas y frustradas que venían de uno de los muelles privados del puerto. Era una instalación moderna y costosa, con bodegas grandes de concreto y metal, claramente propiedad de alguna empresa importante. Francisco se detuvo por curiosidad y vio a 4 hombres con uniformes de técnicos, todos rodeando una compuerta masiva de madera que separaba 2 secciones de un almacén refrigerado. La compuerta era impresionante, casi 4 metros de altura por 3 de ancho, hecha de lo que parecía ser cedro rojo, tratado con varios químicos preservantes, montada sobre rieles industriales de acero, y estaba completamente atascada en posición semiabierta. Por tercera vez te digo que el problema es el riel de abajo, gritaba uno de los técnicos, un hombre robusto de unos 30 años con una tableta electrónica en la mano. No es el riel, es el marco que se deformó con la humedad, respondía otro, más delgado y con lentes, señalando la estructura de madera. Un tercer técnico, claramente el más veterano por las canas en su cabello, movía la cabeza con frustración. Ya llevamos 3 horas con esto y el gerente va a llegar en cualquier momento.
Si no cerramos esta compuerta, no podemos mantener la temperatura del almacén y hay 3 millones de pesos en camarones congelados que se van a echar a perder. El cuarto hombre, que llevaba una camisa con el logo de una empresa de mantenimiento industrial, estaba hablando por teléfono con alguien. Sí, ingeniero, ya probamos todo lo que usted dijo. No, el sistema hidráulico funciona perfectamente. El problema es la compuerta misma, la estructura de madera. Entiendo, pero necesitamos a alguien ya. ¿Mañana? No, ingeniero, esto es urgente. El producto se va a perder. Está bien, voy a ver qué puedo hacer. Colgó el teléfono y se dirigió a sus compañeros con expresión derrotada. El ingeniero estructural no puede venir hasta mañana. Dice que está en Boca del Río en otro proyecto. Francisco observaba la escena con el ojo profesional de quien había pasado años trabajando con estructuras de madera en ambientes marítimos. Desde donde estaba, a unos 10 metros de distancia, ya podía ver varios problemas obvios. La compuerta no estaba atascada por un solo problema, sino por una combinación de 3 o 4 factores que se habían acumulado. El cedro se había hinchado de manera desigual debido a la combinación de humedad del mar y el frío extremo del almacén refrigerado, pero además, uno de los rodamientos del sistema de rieles claramente estaba desalineado. Y si no se equivocaba, había un problema con las bisagras superiores que estaban soportando peso de manera incorrecta. Sin pensarlo demasiado, Francisco se acercó con el respeto que se tiene cuando uno interrumpe a gente que está trabajando. Disculpen, señores, no quiero meterme donde no me llaman, pero soy carpintero naval y creo que sé cuál es el problema de esa compuerta. Los 4 técnicos lo miraron con una mezcla de sorpresa, desconfianza y, en el caso del veterano, un pequeño destello de esperanza. El hombre del teléfono, que parecía ser el supervisor, lo miró de arriba a abajo, evaluando sus botas gastadas, su pantalón de mezclilla manchado de barniz y aceite de teca y su camisa de trabajo que había visto mejores días. ¿Usted es carpintero?, preguntó con escepticismo apenas disimulado. Sí, señor, carpintero naval con 30 años de experiencia. Trabajé 14 años en la carpintería El Timón, haciendo reparaciones en barcos y estructuras marítimas. El supervisor dudó. Ya habían perdido 3 horas y el problema seguía sin resolverse. Por otro lado, ¿qué tenía que perder dejando que un carpintero callejero le echara un vistazo? Está bien, pero rápido. ¿Qué ve usted que nosotros no vemos? Francisco se acercó a la compuerta con la reverencia que un médico tendría al examinar a un paciente delicado. Primero, pasó sus manos por la superficie de la madera, sintiendo las vetas, detectando las áreas donde la humedad había penetrado más profundamente. Luego, se arrodilló para examinar el sistema de rieles, probando con sus dedos el movimiento de los rodamientos. Se levantó y revisó las bisagras superiores, y finalmente sacó de su caja de herramientas su nivel de burbuja, un instrumento que había pertenecido a su padre y que había salvado cientos de trabajos a lo largo de las décadas. Con movimientos precisos, verificó el aplomo de toda la estructura. Los 4 técnicos observaban con una mezcla de curiosidad y escepticismo. En menos de 5 minutos, Francisco había completado su diagnóstico. Señores, esta compuerta tiene 5 problemas simultáneos y todos se están causando entre sí. Primero, el cedro se hinchó de manera desigual porque el tratamiento químico no se aplicó uniformemente cuando se fabricó. Entonces, unas partes absorben más humedad que otras. Segundo, el rodamiento del riel inferior izquierdo está desviado casi 2 centímetros de su posición correcta, probablemente porque alguien lo golpeó con algo pesado en algún momento. Tercero, las bisagras superiores están soportando más peso del que deberían porque la compuerta ya no está balanceada correctamente sobre los rieles. Cuarto,
Hay un tornillo de ajuste en el marco superior que se aflojó, lo que permite que toda la estructura se mueva ligeramente cuando intentan cerrarla. Y quinto, la madera del marco inferior se astilló en la esquina derecha, creando una protuberancia que impide el cierre completo. Los técnicos se miraron entre sí, impresionados por la precisión del diagnóstico, pero todavía escépticos sobre la solución. El supervisor habló primero. Está bien, muy bonito su diagnóstico, pero ¿puede arreglarlo? Francisco pensó cuidadosamente antes de responder. No era un trabajo sencillo, pero tampoco era imposible. Requería precisión, paciencia y experiencia con madera marina, tres cosas que él tenía en abundancia. Sí puedo arreglarlo, señor. Va a tomar unas 4 horas de trabajo y necesito que me consigan algunas cosas. Un gato hidráulico para levantar temporalmente la compuerta y aliviar la presión sobre las bisagras, aceite lubricante de grado marino para los rodamientos, algunas herramientas de ajuste que veo que no tienen aquí, y permiso para cepillar un poco la madera en los puntos problemáticos. El técnico veterano, que había estado observando todo con creciente interés, intervino. Yo digo que le demos chance, Arturo. Ya llevamos 3 horas sin avanzar, y si esperamos hasta mañana al ingeniero, vamos a perder todo el cargamento. Arturo, el supervisor, miró su reloj con ansiedad. Eran casi las 8 de la mañana, y el gerente general llegaría a las 11 para una inspección. Si el almacén refrigerado no estaba funcionando correctamente para entonces, habría consecuencias serias. ¿En cuánto tiempo dijo que puede tenerlo listo? 4 horas máximo, señor, si me consiguen lo que necesito y me dejan trabajar sin interrupciones. Arturo tomó una decisión. Está bien, pero necesito que firme un papel aceptando responsabilidad si daña algo. Francisco asintió sin problema. Confiaba completamente en su habilidad. Arturo le hizo firmar un documento rápido, eximiendo a la empresa de responsabilidad, y luego dio instrucciones a sus técnicos para conseguir los materiales que Francisco había solicitado. Mientras esperaban, Francisco organizó metódicamente su área de trabajo, sacando de su caja las herramientas específicas que iba a necesitar. Su cepillo de carpintero favorito, heredado de su padre y mantenido afilado como navaja de afeitar. Su juego completo de destornilladores, tanto de estrella como planos. Su martillo de bola que permitía golpes precisos sin dañar la madera. Su escuadra que nunca mentía, y su flexómetro que había medido miles de estructuras con exactitud milimétrica. Los técnicos regresaron con un gato hidráulico industrial, varios tipos de lubricantes y una caja de herramientas de ajuste que habían pedido prestada al departamento de mantenimiento mecánico. Francisco comenzó su trabajo con la ceremonia ritual que su padre le había enseñado. Planificar mentalmente cada paso, visualizar el resultado final y proceder con confianza, pero sin prisa. Lo primero era aliviar la presión sobre las bisagras superiores. Colocó el gato hidráulico en posición estratégica y comenzó a levantar la compuerta apenas unos milímetros, lo suficiente para redistribuir el peso de manera más uniforme sobre todo el sistema de soporte. El cambio fue inmediato. Se escuchó un crujido de madera ajustándose y la tensión visible en el marco superior disminuyó. «Miren eso», murmuró el técnico veterano con admiración. «Yo ni siquiera había pensado en levantar la compuerta para reducir la carga». Francisco no respondió, concentrado completamente en su trabajo. El siguiente paso era realinear el rodamiento desviado del riel inferior izquierdo. Este era un trabajo delicado, porque requería aflojar los tornillos de montaje sin desestabilizar toda la estructura, ajustar la posición del rodamiento con precisión milimétrica y luego volver a apretar todo de manera que soportara el peso de la compuerta masiva. Francisco trabajó con la paciencia de un cirujano.
Aflojó los tornillos gradualmente, un cuarto de vuelta cada uno para mantener la estabilidad. Luego, utilizando su nivel y su escuadra, reposicionó el rodamiento hasta que estuvo perfectamente alineado con el riel. Los técnicos observadores no podían creer la precisión con que trabajaba, verificando y reverificando cada ajuste antes de proceder al siguiente paso. Cuando finalmente apretó los tornillos nuevos en su posición correcta, el rodamiento giraba suavemente, sin resistencia ni ruido. «Ese es uno», dijo Francisco, más para sí mismo que para los observadores. Ahora venía la parte que realmente requería la experiencia de un carpintero naval: ajustar la madera hinchada sin debilitar la estructura. Francisco sabía por experiencia que en ambientes marítimos la madera noble como el cedro debe mantener cierta capacidad de movimiento, de respirar con los cambios de humedad. Intentar dejarla completamente rígida sería contraproducente. Lo que necesitaba era identificar exactamente qué áreas estaban creando interferencia y reducirlas apenas lo suficiente para permitir el movimiento suave. Sacó su cepillo y comenzó a trabajar con movimientos largos y uniformes, retirando virutas finísimas de madera de los puntos problemáticos. Los técnicos observaban fascinados. Nunca habían visto a alguien trabajar madera con ese nivel de control y precisión. Cada pasada del cepillo era deliberada, cada viruta que caía tenía un propósito. Francisco constantemente probaba el ajuste, verificaba con su nivel y volvía a cepillar donde era necesario. No había prisa en sus movimientos, pero tampoco había vacilación. Era el trabajo de un maestro que conocía su oficio al nivel de la intuición profunda. La primera hora pasó volando. Francisco había completado el realineamiento del sistema de rieles, ajustado la madera hinchada en 6 puntos diferentes, y estaba trabajando en localizar y apretar el tornillo aflojado en el marco superior. Este resultó ser más complicado de lo esperado porque estaba parcialmente oculto detrás de una placa de acero, pero Francisco lo encontró usando más el tacto que la vista, y lo apretó firmemente usando una llave de tubo con extensión. El cambio fue notable. El frame superior, que había estado moviéndose casi imperceptiblemente con cada intento de cerrar la compuerta, ahora estaba absolutamente sólido. Para la segunda hora, Francisco estaba trabajando en reparar la astilla en la esquina inferior derecha del marco. Este era trabajo delicado, porque simplemente cortar o lijar la protuberancia habría dejado el marco debilitado. En cambio, Francisco utilizó una técnica que había aprendido reparando cascos de barcos. Inyectó resina epóxica marina en la grieta que había causado la astilla. Esperó pacientemente a que comenzara a curar y luego moldeó cuidadosamente la superficie usando una combinación de cepillado fino y lijado controlado. El resultado fue una reparación que era más fuerte que la madera original y completamente lisa al tacto. A las 2 horas y media de trabajo, Francisco estaba listo para la prueba crítica. Había corregido los 5 problemas que había identificado, pero ahora venía el momento de verdad. ¿Funcionaría la compuerta? Miró a Arturo y los otros técnicos que habían estado observando todo el proceso con creciente respeto. «Señores, voy a necesitar que me ayuden. Vamos a bajar el gato hidráulico muy despacio, mientras observamos cómo la compuerta asienta sobre los rieles. Si algo no se ve bien, paramos inmediatamente». Los 5 hombres trabajaron en coordinación. Francisco dirigía la operación mientras el técnico veterano manejaba el gato hidráulico con increíbles cuidado, bajándolo milímetro a milímetro. La compuerta descendió suavemente, y cuando el peso completo estuvo nuevamente sobre el sistema de rieles, no hubo crujidos alarmantes, no hubo movimientos extraños. Todo estaba perfectamente balanceado. «Ahora viene la prueba real», dijo Francisco.
Vamos a intentar cerrarla. Arturo y otro técnico tomaron las manijas de la compuerta y comenzaron a empujar. Por primera vez en días, la compuerta se movió suavemente sobre sus rieles. El sonido era completamente diferente. En lugar del chirrido metálico y los crujidos preocupantes de antes, ahora había solo el susurro satisfactorio de rodamientos bien lubricados y madera bien ajustada deslizándose sin resistencia. La compuerta se cerró completamente, sellando perfectamente el almacén refrigerado. Los 4 técnicos se quedaron en silencio por un momento, procesando lo que acababan de presenciar. Luego Arturo comenzó a reír, una risa de alivio y asombro. No puedo creerlo. 4 técnicos certificados con equipo electrónico durante 3 horas, y un carpintero con herramientas manuales lo resuelve en 2 horas y media. El técnico veterano se acercó a Francisco y le extendió la mano con respeto genuino. Maestro, eso fue impresionante. ¿Dónde aprendió a trabajar así? Francisco guardaba sus herramientas metódicamente mientras respondía. Mi papá, señor. Él era carpintero de barcos, de los antiguos que aprendieron el oficio de sus propios papás. Me enseñó que la madera es un material vivo, que respira y se mueve, y que trabajar con madera en ambientes marítimos es como trabajar con un animal salvaje. Tienes que entenderlo y respetarlo. No puedes solo forzarlo a hacer lo que quieres. Arturo estaba revisando la compuerta, abriéndola y cerrándola varias veces, maravillado de cómo funcionaba mejor que cuando era nueva. Maestro Francisco, esto merece más que un simple gracias. ¿Cuánto le debemos por el trabajo? Francisco había hecho un cálculo mental durante el trabajo. Materiales casi nada porque ellos los habían proporcionado. Tiempo 2 horas y media, complejidad alta, y resultados que probablemente salvaron 3 millones de pesos en mercancía. Un precio justo considerando todo sería 2,000 pesos, señor. Es trabajo especializado y urgente. Arturo casi se rió de nuevo. Había presupuestado 5,000 pesos solo para la visita de emergencia del ingeniero estructural, sin incluir la reparación. Maestro, le voy a dar 3,000, se lo ganó con creces. Pero necesito que me deje su información de contacto. Esta no es la única instalación que tenemos, y claramente vamos a necesitar sus servicios de nuevo. Francisco tomó los 3,000 pesos con gratitud genuina, pero sin servilismo. Era pago justo por trabajo bien hecho, nada más y nada menos. Le dio a Arturo el número de teléfono de la señora que administraba la vecindad donde vivía, ya que él no tenía celular propio. Puede dejarme recado con la señora Remedios en este número. Yo paso por ahí 2 veces al día a ver si hay mensajes. Arturo guardó el número cuidadosamente. Había algo en ese carpintero que le inspiraba confianza absoluta. No era solo la competencia técnica excepcional que acababa de demostrar, sino la manera como trabajaba, metódica, calmada, sin fanfarronadas, con el tipo de seguridad que solo viene de décadas de experiencia real. Lo que Francisco no sabía es que la instalación donde acababa de trabajar no era un almacén común. Era propiedad de Grupo Marítimo del Golfo, uno de los conglomerados más importantes de la costa mexicana, con intereses en importación, exportación, construcción naval y desarrollo portuario. Y Arturo Castellanos, el supervisor que acababa de contratarlo, no era un simple técnico. Era el gerente de operaciones de mantenimiento de todas las instalaciones del grupo, supervisando un presupuesto anual de 50 millones de pesos y reportando directamente a la gerencia ejecutiva. Esa tarde, Arturo tuvo una reunión con su jefe inmediato, el ingeniero Roberto Salazar, director de operaciones del Grupo Marítimo del Golfo. Roberto, tenemos que hablar sobre algo que pasó esta mañana en el almacén refrigerado de Veracruz. Roberto levantó la vista de su computadora con preocupación. No me digas que perdimos el cargamento de camarones. No,
Al contrario, lo salvamos, pero no gracias a nuestros técnicos certificados. Arturo procedió a contar toda la historia. Los 4 técnicos estancados durante 3 horas, el carpintero callejero que se ofreció a ayudar, el diagnóstico preciso en 5 minutos, la reparación perfecta en 2 horas y media. Roberto escuchaba con creciente interés. Llevaba 20 años en la industria marítima y portuaria y había aprendido que el talento genuino a menudo se encontraba en los lugares más inesperados. ¿Y dices que este carpintero no tiene ni celular propio? Vive en una vecindad, Roberto. Está claro que está en situación económica difícil, pero su nivel técnico es extraordinario. Hizo en 2 horas y media lo que nuestro equipo completo con equipo electrónico no pudo hacer en 3 horas. ¿Verificaste sus referencias? Dijo que trabajó 14 años en la carpintería El Timón. Voy a investigar discretamente. Roberto Salazar no había llegado a director de operaciones de uno de los grupos marítimos más importantes de México por ser descuidado. Esa misma tarde encargó una investigación de fondo sobre Francisco Domínguez. Lo que descubrieron en los siguientes días confirmó exactamente lo que esperaban. Francisco tenía un historial laboral impecable, era respetado en su comunidad y múltiples antiguos clientes y compañeros de trabajo lo describían como el mejor carpintero naval que hemos conocido. Honesto hasta el extremo y el tipo de trabajador que simplemente no se encuentra ya. 2 semanas después, Francisco estaba trabajando en su cuartito de la vecindad, lijando a mano una mesa pequeña que una vecina le había pedido que reparara, cuando la señora Remedios tocó a su puerta. Francisco tiene llamada, un tal señor Castellanos. Francisco bajó inmediatamente. Arturo no había vuelto a contactarlo desde el trabajo de la compuerta, y Francisco había asumido que había sido un trabajo único. Bueno, maestro Francisco, habla Arturo Castellanos, del almacén refrigerado. ¿Recuerda? Claro que sí, señor Arturo. ¿En qué puedo ayudarlo? Tengo otro trabajo para usted, pero este es más complejo. Es en nuestro astillero de reparaciones en Alvarado. Tenemos un problema serio con la estructura de madera de un muelle que necesitamos reparar urgentemente. ¿Estaría disponible? Francisco sintió una punzada de emoción, pero la controló. ¿De qué tipo de trabajo estamos hablando, señor Arturo? Es evaluación y posible reparación de pilotes de madera y la estructura de entarimado de un muelle de carga. Aproximadamente 50 metros de estructura que muestra signos de deterioro. Necesitamos que alguien con experiencia en carpintería naval evalúe qué se puede salvar y qué necesita reemplazo total. Francisco conocía ese tipo de trabajo íntimamente. Había pasado años haciendo exactamente eso en El Timón. Puedo hacerlo, señor. ¿Cuándo necesita que vaya? Mañana temprano, si es posible. Le pago 1,000 pesos solo por la evaluación, y si decide tomar el trabajo de reparación, negociamos un precio justo basado en lo que encuentre. Al día siguiente, Francisco tomó el camión a Alvarado, un trayecto de casi 2 horas que le dio tiempo para pensar. Algo extraño estaba pasando. Un trabajo casual que había tomado 2 semanas atrás, de repente se estaba convirtiendo en algo más. Cuando llegó al astillero, quedó impresionado por el tamaño de las instalaciones. Era enorme, muelles de diferentes tamaños, grúas industriales, bodegas, talleres de soldadura y carpintería, y docenas de trabajadores moviéndose con propósito definido. Arturo lo recibió personalmente y lo llevó al muelle problemático. Era una estructura imponente que se extendía 50 metros sobre el agua, construida sobre pilotes de madera dura que tenían décadas de antigüedad. Francisco comenzó su inspección con la misma metodología rigurosa que aplicaba a todos sus trabajos. Caminó por toda la estructura probando cada tabla, cada unión, cada pilote accesible.
Se arrodilló para examinar los puntos donde la madera entraba al agua, buscando señales de deterioro por organismos marinos. Usó su martillo para golpear suavemente los pilotes, escuchando el sonido que revelaba si la madera interior estaba sana o comprometida. Después de 2 horas de inspección meticulosa, Francisco tenía su diagnóstico completo. Arturo lo había estado observando todo el tiempo, impresionado nuevamente por la profesionalidad y minuciosidad del carpintero. ¿Qué encontró, maestro? Francisco sacó una libreta pequeña donde había estado tomando notas. Señor Arturo, la buena noticia es que la estructura principal está sorprendentemente sólida. Los pilotes originales eran de maderas nobles que aguantan décadas si se mantienen correctamente. La mala noticia es que aproximadamente 30% del entarimado superior necesita reemplazo completo, porque se usó madera inadecuada en alguna reparación anterior, probablemente hace unos 10 años. El trabajo requiere desmontar las secciones comprometidas, reforzar algunos pilotes que están empezando a mostrar desgaste y reinstalar entarimado nuevo usando madera apropiada para ambiente marino con el tratamiento químico correcto. Es trabajo de aproximadamente 3 semanas si tengo un equipo de 2 ayudantes buenos y acceso a las maderas correctas. Arturo estaba impresionado tanto por el diagnóstico como por la honestidad. Francisco fácilmente podría haber dicho que todo necesitaba reemplazo y cobrado el triple. ¿Y cuánto costaría algo así? Francisco hizo cálculos mentales. Materiales caros, porque se necesitaba madera marina de calidad, trabajo intensivo de 3 semanas, necesidad de coordinar con mareas, complejidad técnica alta. 80,000 pesos incluyendo materiales, señor, y garantizo el trabajo por 5 años. Arturo extendió su mano inmediatamente. Trato hecho. ¿Puede empezar la próxima semana? Francisco no podía creer su suerte. 80,000 pesos era más dinero del que había ganado en los últimos 6 meses combinados. Sí, señor, puedo empezar cuando usted diga. Perfecto. Venga el lunes temprano y le presento a los 2 ayudantes que va a tener. Ellos están bajo sus órdenes completamente. Lo que Francisco no sabía es que Roberto Salazar había estado observando toda la evaluación desde una oficina con ventanas que daban al muelle. No por desconfianza, sino porque quería ver con sus propios ojos al carpintero del que Arturo hablaba con tanto entusiasmo. Y lo que vio lo convenció completamente. Un profesional consumado trabajando con metodología impecable, sin tomar atajos, sin apresurarse, verificando todo meticulosamente. Esa noche, Roberto llamó a su amigo de décadas, Guillermo Mendoza, el dueño de Grupo Marítimo del Golfo. Guillermo, creo que encontramos algo interesante. Guillermo Mendoza no era un hombre fácil de impresionar. Había construido su imperio marítimo desde cero, comenzando con una sola lancha pesquera 40 años atrás y expandiéndose gradualmente hasta controlar uno de los grupos industriales más importantes de la costa del Golfo. Pero había aprendido que el crecimiento sostenible se basaba en encontrar y retener talento excepcional. ¿Qué encontraste, Roberto? Un carpintero naval, desempleado, viviendo en una vecindad, pero tiene un nivel técnico que no he visto en 20 años en esta industria. Roberto procedió a contar toda la historia. La compuerta que 4 técnicos no pudieron arreglar, la evaluación del muelle que había sido más precisa que la de ingenieros certificados, la honestidad de no inflar los costos cuando fácilmente podría haberlo hecho. Guillermo, este hombre tiene exactamente el tipo de conocimiento técnico y ética de trabajo que estamos tratando de encontrar para nuestro proyecto de expansión. El proyecto al que Roberto se refería era ambicioso. Grupo Marítimo del Golfo estaba planificando construir un nuevo astillero de reparaciones especializadas en embarcaciones de madera,
un nicho de mercado que habían identificado como lucrativo, pero que requería expertise muy específico. «Mándame su información completa», dijo Guillermo. «Si es tan bueno como dices, quiero conocerlo personalmente». Durante las siguientes 3 semanas, Francisco trabajó en el muelle de Alvarado con una dedicación que impresionó a todos. Sus 2 ayudantes, carpinteros jóvenes con certificación técnica pero poca experiencia real, aprendieron más en esas 3 semanas que en 2 años de escuela. Francisco no solo les enseñaba técnicas, les enseñaba filosofía de trabajo, cómo leer la madera, cómo anticipar problemas, cómo nunca tomar atajos que comprometerían la calidad. El trabajo progresaba con eficiencia impecable. Francisco había organizado todo con precisión militar. Cada día comenzaba con una revisión del trabajo del día anterior, luego planificación de las tareas del día presente, considerando siempre las mareas y el clima. Las maderas nuevas que había ordenado eran exactamente las correctas para el ambiente marino, tratadas con los químicos apropiados. Cada corte era preciso, cada unión era sólida, cada clavo y tornillo colocado en el lugar exacto necesario. Arturo visitaba la obra diariamente, no porque desconfiara, sino porque genuinamente disfrutaba observar a un maestro artesano en acción. «Maestro Francisco, tengo curiosidad, ¿por qué nunca abrió su propio taller? Con su nivel de habilidad, podría cobrar mucho más como contratista independiente». Francisco lijaba cuidadosamente una sección de entarimado mientras respondía sin dejar de trabajar. «El dinero, señor Arturo. Para poner un taller de carpintería naval necesitas capital serio, herramientas industriales, espacio grande para trabajar piezas grandes, maderas nobles en inventario, permisos y certificaciones. Todo eso cuesta cientos de miles de pesos. Vengo ahorrando desde hace años, pero entre mantenerme yo, ayudar a mi papá que está enfermo y los gastos básicos, nunca he podido juntar lo suficiente. Y si tuviera la oportunidad de trabajar en una empresa grande con todas las herramientas y materiales que necesita». Francisco lo miró con curiosidad. «Sería un sueño, señor Arturo, pero las empresas grandes casi no contratan gente como yo. Quieren ingenieros con títulos universitarios, gente con certificaciones internacionales, papeles que yo nunca voy a tener porque no tuve dinero para estudiar más allá de la secundaria». Arturo sonrió misteriosamente. «A veces las mejores credenciales no están en papeles, maestro. Están en el trabajo que uno hace». Cuando Francisco terminó el proyecto del muelle, era viernes por la tarde y había completado todo exactamente en el tiempo prometido. El resultado era espectacular. El muelle lucía mejor que nuevo, cada tabla perfectamente nivelada, cada unión sólida como roca, todo el entarimado tratado y sellado para resistir décadas de uso marino intensivo. Arturo lo probó caminando por toda la estructura, saltando ligeramente para probar la solidez, verificando cada detalle. Era trabajo de maestro indiscutible. «Maestro Francisco, esto es excepcional. Vale cada peso y más». Le pagó los 80,000 pesos acordados, más un bono de 10,000, por haber terminado exactamente a tiempo y con calidad superior a la esperada. Francisco aceptó el dinero con gratitud profunda, pero manteniendo su dignidad. Eran 90,000 pesos, más dinero del que había tenido junto jamás en su vida, pero no lo hacía actuar diferente. Seguía siendo el mismo Francisco humilde, pero orgulloso de su oficio. «Maestro, hay algo más», continuó Arturo. «Mi jefe, el director de operaciones, quiere conocerlo. ¿Podría venir a las oficinas centrales el lunes a las 10 de la mañana? Francisco sintió una mezcla de curiosidad y nerviosismo. «¿Para qué me quiere ver, señor Arturo? No estoy autorizado a decirle exactamente, pero créame que vale la pena su tiempo». El lunes siguiente, Francisco se presentó en las oficinas centrales de Grupo Marítimo del Golfo,
ubicadas en un edificio moderno de vidrio y acero en el centro de Veracruz. Se había puesto su mejor ropa, pantalón de vestir que había comprado de segunda mano pero estaba impecable, camisa blanca que había lavado y planchado él mismo y sus únicas zapatos formales que reservaba para ocasiones especiales. La recepcionista lo dirigió al piso ejecutivo, donde una secretaria lo llevó a una sala de conferencias con vista panorámica del puerto. Minutos después, entraron dos hombres, Arturo, a quien ya conocía, y un hombre mayor de unos 60 años, cabello completamente blanco, complexión atlética a pesar de su edad, y ojos que denotaban décadas de experiencia evaluando gente y situaciones. Maestro Francisco, le presento al ingeniero Roberto Salazar, director de operaciones del grupo. Roberto extendió su mano firmemente. Mucho gusto, maestro Francisco. He escuchado cosas muy impresionantes sobre su trabajo. Francisco estrechó la mano con respeto, pero sin servilismo. Gracias, ingeniero. Solo trato de hacer mi chamba lo mejor que puedo. Los tres se sentaron y Roberto fue directo al punto. Maestro Francisco, llevo 20 años en esta industria. He visto cientos de carpinteros, he contratado docenas, he trabajado con los mejores que hay. Pero cada tanto, muy de vez en cuando, uno encuentra a alguien realmente especial, alguien que no solo tiene habilidad técnica excepcional, sino que tiene algo más valioso, integridad absoluta y amor genuino por su oficio. Arturo me contó sobre la compuerta que arregló en 2 horas y media cuando 4 técnicos certificados no pudieron en 3 horas. Me contó sobre el muelle que evaluó con precisión que superó la de ingenieros estructurales. He visto personalmente el trabajo que hizo y es simplemente excepcional. Francisco escuchaba sin saber a dónde iba todo esto. Maestro Francisco, el Grupo Marítimo del Golfo está planificando algo grande. Vamos a construir el primer astillero especializado en restauración y reparación de embarcaciones de madera clásicas en todo el Golfo de México. Es un nicho de mercado que hemos identificado. Hay dueños de yates clásicos, veleros históricos, barcos de pesca tradicionales que necesitan mantenimiento especializado que casi nadie ofrece ya. El proyecto requiere una inversión de 30 millones de pesos. Vamos a construir instalaciones de última generación, comprar maquinaria especializada, crear un taller que será referencia en toda Latinoamérica. Roberto hizo una pausa dramática. Pero todo eso no sirve de nada sin la persona correcta para dirigirlo. Necesitamos alguien que entienda la carpintería naval al nivel más profundo, que pueda evaluar cada proyecto, que pueda entrenar a nuevos carpinteros, que pueda mantener los estándares de calidad más altos. Necesitamos un maestro carpintero que sea también líder y mentor. Francisco comenzaba a entender a dónde iba la conversación, pero no se atrevía a creerlo completamente. Maestro Francisco, le quiero ofrecer la posición de director técnico de nuestro nuevo astillero de restauración. El salario inicial es de 60,000 pesos mensuales, más bonos por proyectos completados, más participación en las utilidades del astillero. Tendría presupuesto completo para herramientas, materiales y para construir un equipo de carpinteros. Lo único que le pido a cambio es que haga exactamente lo que ya sabe hacer. Trabajo excepcional, con integridad absoluta. El silencio en la sala de conferencias fue absoluto durante varios segundos. Francisco sentía que las palabras no querían salir de su boca. 60,000 pesos mensuales era más dinero del que había ganado jamás, e infinitamente más de lo que había esperado ganar en su vida. Pero más allá del dinero, era la oportunidad de hacer lo que amaba con los recursos para hacerlo perfectamente, y de enseñar a nueva generación lo que su padre le había enseñado. Ingeniero Salazar, yo no sé qué decir. Esto es mucho más de lo que jamás esperé
Roberto sonrió con genuina calidez. Maestro Francisco, no le estoy dando nada que no se haya ganado. Su trabajo habla por usted más fuerte que cualquier título universitario o certificación podría hablar, pero necesito ser honesto con usted. Esta va a ser la chamba más difícil que haya tenido. Va a tener que manejar presupuestos millonarios, negociar con clientes exigentes, entrenar a carpinteros menos experimentados y mantener estándares de calidad que van a definir la reputación de todo el astillero. También necesito que sepa que habrá gente que va a dudar de usted por no tener títulos formales. Va a tener que demostrar su competencia constantemente, especialmente al principio. Francisco pensó en su padre, en las incontables veces que don Evaristo le había dicho que el verdadero título de un carpintero no está en un papel sino en cada mueble, cada estructura, cada reparación que hace y que sigue funcionando décadas después. Ingeniero, yo no tengo papeles con mi nombre y sellos bonitos. Pero lo que sí tengo son 30 años de experiencia real y el conocimiento que 3 generaciones de carpinteros en mi familia me pasaron. Si usted me da esta oportunidad, le juro que no se va a arrepentir. Roberto extendió su mano para sellar el acuerdo. Sé que no me voy a arrepentir, maestro. Bienvenido al Grupo Marítimo del Golfo. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios y aprendizaje acelerado para Francisco. Se mudó a un departamento modesto pero cómodo, cerca del astillero. Comenzó a recibir su salario, que le permitió finalmente llevar a su padre a mejores doctores y tratamientos, y se sumergió completamente en el proyecto del nuevo astillero de restauración. Roberto y Arturo lo guiaron a través de aspectos del negocio que nunca había enfrentado: presupuestos, negociaciones con proveedores, estándares de seguridad industrial, certificaciones necesarias. Pero Francisco demostraba rápidamente que su inteligencia práctica se extendía más allá de la carpintería. Aprendía rápido, hacía preguntas inteligentes y aplicaba el mismo rigor metódico que usaba en su trabajo manual a estos nuevos desafíos administrativos. La construcción del astillero tomó 8 meses. Durante ese tiempo, Francisco trabajó incansablemente, no solo supervisando la construcción de las instalaciones, sino también diseñando los flujos de trabajo, seleccionando las herramientas y maquinaria necesaria y comenzando a reclutar el equipo de carpinteros. Para esto último, Roberto le dio libertad completa. Usted sabe mejor que nadie qué tipo de carpinteros necesitamos. Tráigame a los mejores que pueda encontrar. Francisco adoptó el mismo enfoque que había cambiado su vida. Buscó carpinteros talentosos en situaciones difíciles que necesitaban oportunidad. Visitó talleres pequeños, habló con viejos conocidos, recorrió los muelles buscando carpinteros trabajando en reparaciones menores. En 6 meses había reunido un equipo de 8 carpinteros, todos con historias similares a la suya, maestros en su oficio, pero sin las oportunidades para demostrarlo completamente. Cuando el astillero finalmente abrió sus puertas, Francisco había creado no solo un lugar de trabajo, sino una escuela. Cada proyecto era una oportunidad de enseñanza. Cada reparación era documentada meticulosamente para crear un archivo de conocimiento. Los carpinteros bajo su dirección aprendían no solo técnicas, sino filosofía, respeto por la madera, orgullo por el trabajo bien hecho, honestidad en cada evaluación y presupuesto. Los primeros clientes llegaron por recomendación del mismo Guillermo Mendoza, quien había corrido la voz entre su red de contactos de alto nivel. Un coleccionista de yates clásicos trajo un velero de los años 30 que necesitaba restauración completa.
Francisco y su equipo trabajaron en esa embarcación durante 4 meses, restaurándola no solo a su condición original, sino mejorándola con técnicas modernas que la harían más durable sin comprometer su autenticidad histórica. Cuando el velero estuvo terminado, el cliente lloró de emoción al verlo. «Es más hermoso que cuando era nuevo», dijo con voz quebrada. «No puedo creer el nivel de trabajo que hicieron». La reputación del astillero comenzó a crecer rápidamente. Clientes de todo México y luego de Estados Unidos y Centroamérica comenzaron a traer sus embarcaciones clásicas para restauración. En 2 años, el astillero no solo era rentable, sino que tenía lista de espera de 6 meses para nuevos proyectos. Pero Francisco no olvidó nunca de dónde venía. Cada mes regresaba a Veracruz ciudad, caminaba por las zonas donde había buscado trabajo desesperadamente años atrás, y buscaba carpinteros talentosos en situaciones difíciles. En 3 años había ayudado directamente a conseguir oportunidades a 17 carpinteros, algunos en su propio astillero y otros recomendándolos a contactos en la industria. Un sábado por la tarde, 3 años después del día que había arreglado la compuerta del almacén refrigerado, Francisco estaba caminando por el malecón cuando vio algo que lo transportó instantáneamente al pasado. Un carpintero joven, tal vez de 25 años, sentado en una banca con su caja de herramientas, claramente esperando que alguien pasara necesitando reparaciones. La mirada del muchacho era la misma que Francisco había tenido, mezcla de esperanza, desesperación y determinación de mantener la dignidad. Francisco se acercó naturalmente. «Buenas tardes, joven. ¿Busca trabajo?» El muchacho levantó la vista con la cautela de quien ha sido decepcionado demasiadas veces. «Sí, señor. Soy carpintero. Tengo herramienta propia». «¿Cómo te llamas?» «Evaristo Mendoza, señor». Francisco sintió un escalofrío al escuchar el nombre. «Evaristo. Ese era el nombre de mi papá. Es un nombre de familia, señor. Mi abuelo también se llamaba Evaristo». Francisco se sentó en la banca junto al joven. «Mira, Evaristo, yo dirijo un astillero de restauración de embarcaciones clásicas. Siempre estamos buscando carpinteros buenos. ¿Estarías dispuesto a hacer una prueba?» Los ojos de Evaristo se iluminaron con esperanza apenas contenida. «¿De verdad, señor? ¿Me daría esa oportunidad?» «La prueba va a ser difícil. Si la pasas, tienes trabajo permanente con sueldo fijo, prestaciones y oportunidad de aprender técnicas que pocos carpinteros conocen ya. Si no la pasas, al menos habrás aprendido algo». Al lunes siguiente, Francisco llevó a Evaristo al astillero y le dio la misma prueba que él había superado años atrás. Diagnosticar y reparar problemas complejos en una estructura de madera que requería no solo habilidad técnica, sino verdadero entendimiento del material. Evaristo pasó la prueba no perfectamente, pero sí con suficiente competencia para demostrar que tenía potencial genuino. Francisco lo contrató en el acto como aprendiz. Roberto Salazar, que había estado observando desde su oficina, bajó a felicitar a Francisco. «Otro protegido, ¿verdad?» Francisco sonrió. «Alguien que necesita oportunidad, igual que yo la necesité». «Sabes, Francisco, cuando te contraté hace 3 años, aposté que no solo encontraría un carpintero excepcional, sino un líder que entendería que el verdadero éxito se mide por cuánta gente ayudas a crecer. No me equivoqué». 5 años después del día que Francisco había arreglado una compuerta atascada, el astillero de restauración de Grupo Marítimo del Golfo era reconocido internacionalmente como el mejor en su especialidad en toda Latinoamérica. Francisco ya no era solo director técnico, era socio minoritario del proyecto con 20% de participación, una generosidad de Guillermo Mendoza que había insistido en recompensar no solo la competencia técnica, sino el liderazgo y los valores que Francisco aportaba.
Su equipo había crecido a 25 carpinteros, todos seleccionados personalmente por él, usando los mismos criterios, competencia técnica combinada con integridad personal. Habían restaurado más de 100 embarcaciones clásicas, creado programas de entrenamiento que ahora servían como modelo para escuelas técnicas, y construido una reputación de excelencia que atraía clientes dispuestos a pagar premium por trabajo garantizado de por vida. Pero para Francisco, el verdadero éxito se medía diferente. Se medía en ver a Evaristo, el joven que había encontrado en la banca del malecón, convertido ahora en uno de los carpinteros más competentes del astillero. Se medía en poder llevar a su padre, don Evaristo, a visitar las instalaciones y mostrarle con orgullo que todo lo que le había enseñado había florecido en algo grande. Se medía en saber que 17 carpinteros que estaban en situaciones desesperadas ahora tenían trabajos dignos porque él los había ayudado. Una tarde de viernes, mientras supervisaba la restauración de un yate de madera de los años 50, recibió una llamada inesperada. Era Guillermo Mendoza, el dueño del grupo, un hombre que rara vez llamaba directamente. «Francisco, necesito que vengas a mi oficina. Hay algo que quiero discutir contigo». Cuando Francisco llegó a la oficina ejecutiva de Guillermo, encontró también a Roberto Salazar esperando. Guillermo fue directo. «Francisco, tengo 72 años. He construido este grupo desde cero, pero todo lo que uno construye, eventualmente, tiene que pasar a nuevas manos. Mis hijos no tienen interés en el negocio marítimo, prefieren otras industrias. Roberto se va a retirar en 2 años. Hemos estado buscando su reemplazo durante meses y la respuesta estaba delante de nosotros todo el tiempo». Francisco comenzaba a entender, pero no se atrevía a creerlo. «Francisco, quiero ofrecerte la dirección de operaciones de todo el grupo cuando Roberto se retire. Es una responsabilidad enorme. Vas a manejar presupuestos de cientos de millones de pesos, tomar decisiones que afectan a más de 200 empleados, representar al grupo ante clientes y proveedores internacionales. Sé que no tienes la preparación formal tradicional para un puesto así, pero en 5 años has demostrado algo más valioso: capacidad de liderazgo genuino, visión estratégica y, sobre todo, valores inquebrantables. Has convertido un proyecto experimental en el astillero de restauración más prestigioso de Latinoamérica. Has construido un equipo que es leal, no por miedo, sino por respeto. Has mantenido estándares de calidad y honestidad que son la envidia de la industria». Francisco sintió la misma mezcla de emoción y responsabilidad que había sentido cuando Roberto le ofreció el puesto en el astillero, pero multiplicado por 1000. «Don Guillermo, yo solo soy un carpintero. No sé nada de finanzas corporativas, estrategia internacional, todas esas cosas que un director de operaciones necesita saber». Guillermo sonrió con la sabiduría de sus 7 décadas. «Hace 5 años dijiste algo similar cuando te ofrecimos dirigir el astillero. Y mira lo que construiste, Francisco. Lo que no sabes se puede aprender. Lo que ya tienes: integridad, visión, capacidad de inspirar a otros. Eso no se puede enseñar. Roberto te va a entrenar personalmente durante los próximos 2 años. Vas a aprender finanzas, negociaciones internacionales, estrategia corporativa. Pero más importante, vas a traer algo que esta empresa necesita: la perspectiva de alguien que conoce el trabajo desde abajo, que entiende a los trabajadores, que nunca va a perder contacto con la realidad del trabajo diario». Francisco miró a Roberto, que asentía con aprobación. «Don Guillermo, si usted cree que puedo hacerlo, voy a dar todo lo que tengo para no defraudarlo». «Sé que no me vas a defraudar, Francisco, por la misma razón que sé que el sol va a salir mañana, porque es tu naturaleza hacer las cosas bien». Esa noche, Francisco regresó al departamento donde vivía con su padre,
que ahora tenía 80 años, pero seguía lúcido y vital, gracias a los tratamientos médicos que Francisco podía pagar. Papá, tengo que contarle algo increíble. Don Evaristo escuchó toda la historia con lágrimas rodando por sus mejillas curtidas. Hijo, yo siempre supe que ibas a llegar lejos, no porque fueras a ser rico o importante, sino porque entendiste lo que te enseñé, que el trabajo bien hecho es su propia recompensa y que ayudar a otros es la medida real del éxito. ¿Te acuerdas lo que te decía cuando eras niño y te enseñaba a usar el cepillo? Francisco sonrió, recordando. Me decía que cada viruta que uno saca lleva el nombre de uno, aunque nadie más lo sepa. Exacto. Y tú has vivido así todos estos años, por eso la vida te está recompensando. Los 2 años de entrenamiento con Roberto Salazar fueron intensos pero gratificantes. Francisco absorbía conocimiento como esponja, aplicando su inteligencia práctica a conceptos de negocios complejos. Descubrió que los principios que había aprendido en carpintería, planificación meticulosa, atención al detalle, honestidad absoluta, se aplicaban perfectamente a la dirección de operaciones corporativas. Cuando finalmente asumió la posición de director de operaciones de Grupo Marítimo del Golfo, Francisco implementó cambios que reflejaban sus valores. Creó programas de entrenamiento para trabajadores sin educación formal, pero con habilidades prácticas. Estableció estándares de calidad que priorizaban el trabajo bien hecho sobre las ganancias rápidas. Construyó una cultura corporativa donde cada empleado, desde el gerente hasta el trabajador de mantenimiento, era tratado con respeto y dignidad. Los resultados fueron espectaculares. En 3 años, bajo la dirección de Francisco, el grupo incrementó su facturación en 40%, no por recortar costos o explotar trabajadores, sino por construir reputación de excelencia que atraía a los mejores clientes y justificaba precios premium. Más importante, la rotación de personal bajó a casi 0, porque la gente quería trabajar para una empresa que los valoraba genuinamente. 10 años después del día que Francisco había arreglado una compuerta atascada que 4 expertos no habían podido cerrar, estaba parado en el malecón de Veracruz un domingo por la tarde, disfrutando del atardecer. Su padre había fallecido pacíficamente 2 años atrás, satisfecho de haber visto a su hijo no solo exitoso, sino fiel a los valores que le había inculcado. Francisco ahora era uno de los ejecutivos más respetados de la industria marítima mexicana, pero seguía siendo el mismo hombre humilde que valoraba el trabajo honesto sobre todo. Mientras observaba el horizonte, vio a un carpintero joven trabajando en reparar una estructura de madera en uno de los muelles públicos. El muchacho trabajaba con cuidado y precisión, aunque claramente sus herramientas eran viejas y limitadas. Francisco se acercó. «Buenas tardes, joven. Veo que trabajas con mucho cuidado». El joven levantó la vista, sorprendido de que alguien bien vestido se dirigiera a él. «Gracias, señor. Trato de hacer las cosas bien, aunque no tengo las mejores herramientas. ¿Sabes? Hace 10 años yo estaba exactamente donde estás tú ahora. Carpintero sin trabajo fijo, herramientas viejas, buscando cualquier oportunidad». El joven lo miró con escepticismo educado. «¿Y qué pasó, señor?» Francisco sonrió. «Tuve la oportunidad de arreglar una compuerta que 4 expertos no habían podido cerrar. Y ese pequeño trabajo cambió mi vida completamente, porque alguien reconoció que el talento genuino no necesita títulos ni credenciales fancy, solo necesita oportunidad. Si te interesa, conozco un astillero de restauración que siempre busca carpinteros buenos. La paga es justa, las condiciones son buenas y van a valorar tu habilidad más que tus papeles». Los ojos del joven se iluminaron con la misma esperanza que Francisco había sentido una década atrás, y en ese momento
Francisco entendió completamente que el verdadero legado no se mide en dinero o posiciones, sino en cuántas vidas puedes tocar positivamente, cuánta gente puedes ayudar a alcanzar su potencial y cuántos ciclos de oportunidad puedes iniciar. Porque al final, como le había enseñado don Evaristo y como él ahora enseñaba a otros, el trabajo de un buen carpintero no termina cuando la estructura está construida. El verdadero trabajo es construir puentes para que otros también puedan cruzar, abrir puertas para que otros también puedan entrar, y recordar siempre que cada tabla que uno coloca, cada estructura que uno repara, cada persona que uno ayuda, lleva el nombre de uno para siempre. Y ese es el legado más noble que cualquier trabajador puede dejar.